6 de enero de 1994, Detroit. Una cámara graba la sesión de entrenamiento de Nancy Kerrigan en su puesta a punto para el campeonato de patinaje artístico de los Estados Unidos. Al terminar la sesión, Kerrigan sale de la pista para dirigirse a los vestuarios y la cámara se apaga. Instantes después, la cámara vuelve a encenderse y muestra a Kerrigan sentada en el suelo y llorando desconsoladamente mientras grita repetidas veces ¿por qué? Este vídeo se difundió en todos los canales de televisión de los Estados Unidos y lo que debería haber sido un simple campeonato nacional de patinaje se transformó en uno de los mayores escándalos deportivos de los 90. Amigos, pónganse cómodos porque lo que se viene hoy es una auténtica trama que parece estar sacada de una película de Hollywood. Para entender lo que ocurrió aquel 6 de enero de 1994, tenemos que retroceder un poco. 24 años antes de ese incidente, concretamente en 1970, nació en un barrio obrero de Portland, Oregón, Tonya Harding. Era hija de Lavona Golden y Albert Harding. Su padre tuvo varios trabajos esporádicos, administraba apartamentos, conducía un camión y trabajaba en una tienda de cebos y aparejos, pero a menudo estaba subempleado debido a su mala salud. Aún así, cuando no trabajaba, Tonya pasaba mucho tiempo con él. Por ejemplo, le llevaba a cazar o a las carreras de coches y además le enseñaba sobre mecánica de automóviles. Su madre, Lavona, en cambio, trabajaba como camarera y fue ella quien apuntó a su hija a clases de patinaje artístico de la mano de la entrenadora Diane Rawlinson, cuando Tonya tan solo tenía 3 años. La vida de Tonya estuvo marcada precisamente por Lavona. Era una mujer dura, controladora y obsesionada con el éxito. Incluso Harding afirmó haber sido frecuentemente maltratada por ella. En una entrevista dijo: se volvió muy abusiva y bebía todo el día. Me golpeaba, me sacaba a rastras de la pista, me pegaba con un cepillo de pelo, delante de todos. Lavona, en cambio, admitió que la golpeó una vez en una pista de patinaje, pero también dijo que lo hizo lo mejor que pudo como madre. Lo que es innegable es que la infancia de Tonya no fue idílica. Sus padres se divorciaron después de 19 años de matrimonio en 1987, cuando ella tenía 16 años. Ese acontecimiento fue un golpe duro para Tonya, sobre todo porque se quedó viviendo con su estricta madre. Sin embargo, creo que los ciervos de los bosques cercanos a Portland agradecieron la noticia. El hielo se convirtió así en su refugio, pero también en una carga. Tonya entrenaba en condiciones que para otros serían impensables: pistas públicas, ropa sencilla y patines de segunda mano. Para que os hagáis una idea, competía con trajes cosidos a mano por su madre, porque había que ahorrar dinero. Esto era un hándicap, ya que Harding no tenía la presentación y la imagen de bailarina elegante que buscaban los jueces, pero poseía algo que nadie podía negar: una fuerza física y un nivel técnico que ninguna otra patinadora tenía. Fue a finales de los 80 cuando comenzó a destacar en campeonatos locales y nacionales. Otras patinadoras parecían flotar sobre el hielo, pero ella casi lo rompía. Era más bruta, sí, pero era su estilo al fin y al cabo. Como ya he comentado, a los jueces no les gustaba esa falta de elegancia y eso le costó caro en muchos campeonatos. Pero ella no cedió a lo que para ella era una injusticia y en vez de trabajar su debilidad decidió mejorar su virtud. Después de quedar tercera en el Campeonato Nacional de Estados Unidos de 1989, Tonya decidió cerrar una etapa y dejó a su entrenadora de toda la vida, Diane Rawlinson, para comenzar a trabajar con Dodie Titchman. El cambio se notó de inmediato. En octubre de ese mismo año ganó el Skate America, un torneo internacional que confirmó que Harding ya no era una promesa. Aún así, lo mejor estaba por venir. La temporada siguiente sería cuando Tonya mostraría su mejor versión. En ese año, Harding empezó a trabajar en una hazaña que nadie en Estados Unidos había logrado hasta entonces: el triple axel. El salto lleva el nombre de su inventor, el patinador noruego Axel Paulsen, y consiste en despegar patinando hacia adelante, dar 3 giros y medio en el aire y aterrizar de espaldas sobre una sola pierna. Esa media revolución extra para aterrizar de espaldas hace que sea uno de los saltos más difíciles del patinaje artístico. Para que os hagáis una idea, solo 27 mujeres en toda la historia lo han completado con éxito. La primera ejecución exitosa de triple axel de Harding llegó en el Campeonato Nacional de 1991. Allí se convirtió en la primera estadounidense en conseguir el salto.
We will know that here, whether she tries it or not. Good girl! Oh, isn't that great? The first time an American, only Midori Ito has completed a triple axel in competition. Oh, how nice! How terrific! El público enloqueció, los jueces se pusieron de pie y Tonya, la chica pobre de Oregón, la de los trajes cosidos a mano, se coronó campeona nacional. En los campeonatos mundiales de ese mismo año completó nuevamente el triple axel. Harding terminaría segunda detrás de Christy Yamaguchi y delante de Nancy Kerrigan, y fue la primera vez que un país arrasó en el podio de medallas femenino en los campeonatos mundiales de patinaje artístico. Ese año Harding marcaría 3 récords más. Fue la primera mujer en completar un triple axel en un programa corto, la primera mujer en ejecutar con éxito 2 axels triples en una sola competición y la primera mujer en completar un triple axel en combinación. Pero Harding duró poco en la cima. Después de aquel 1991 nunca más pudo completar el triple axel con éxito en una competición y su rendimiento fue bajando. Los entrenamientos se volvieron más irregulares y empezó a tener problemas físicos. Quedó tercera en el Campeonato Nacional de 1992 y a pesar de torcerse el tobillo, quedó cuarta en los Juegos Olímpicos de aquel año en Albertville, Francia. No conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos de 1992 fue un golpe duro para ella. A eso se le sumaba su vida personal, que cada vez era más caótica. Tonya desde joven había mantenido una relación con Jeff Gillooly, un chico de su entorno que conoció en 1986 cuando patinaba en el Clackamas Town Center. Por aquel entonces ella tenía 15 años y él 17. La relación fue bastante intensa. En 1988 la pareja se mudó a otra casa para vivir juntos y Harding comenzó a afirmar que sufría abuso físico por parte de Gillooly, por lo que se separaban, volvían, discutían y se volvían a separar. Aún así, seguían juntos, entre peleas y reconciliaciones, y en 1990 decidieron casarse. Aprovecho esta magnífica historia de amor para deciros que ya hice un vídeo sobre relaciones tóxicas y Tinder, por si queréis verlo y apoyarlo. He decidido dejar de lado ese tipo de contenido, porque hace unos días tuve que poner en oculto mi vídeo con más visitas, en el que analizaba una empresa multinivel, y la razón es básicamente que recibí un telefonazo advirtiéndome que si no borraba el vídeo podrían demandarme. Supongo que solo fue una llamada intimidatoria, pero como a partir de ahora me voy a limitar a contaros historias como esta sobre distintos deportes, pues decidí retirarlo. Por eso os pido que si os gusta mi proyecto y mis vídeos, me dejéis un gran like y lo compartáis con vuestros amigos. Dicho esto, seguimos con el vídeo. Como os podéis imaginar, después de su boda, la cosa no mejoró. El ambiente en casa se volvió cada vez más violento. Los informes policiales de la época registran múltiples llamadas por peleas domésticas y varias veces se separaron solo para volver a intentarlo semanas después. Era un ciclo que se repetía una y otra vez. Encima, la madre de Harding, la Bona, dijo que se oponía al matrimonio. En una entrevista dijo: sabía que Jeff tenía una vena violenta. Intentó derribar la puerta porque pensó que Tonya había salido con otro chico. En junio de 1991, Harding solicitó el divorcio, alegando diferencias irreconciliables. 2 días después, recibió una orden de alejamiento contra Gillooly. Me torció el brazo y la muñeca, me tiró del pelo y me empujó. Compró una escopeta y temo por mi seguridad. Pero el divorcio no duró mucho. En octubre decidió reconciliarse con Gillooly y retirar el divorcio, afirmando que seguían enamorados y buscando terapia. Sé que ha cambiado, lo veo en sus ojos y creo en él. No quiero perderlo, de verdad que no. Todo esto ocurría el mismo año en el que Tonya clavaba triples axels como bestia. En 1993, la policía acudió varias veces al apartamento compartido de Harding y Gillooly por unas supuestas discusiones. En una declaración jurada, Harding escribió que llevaba 2 años en un matrimonio abusivo. Me ha agredido físicamente con la mano abierta y el puño. Me ha tirado al suelo en varias ocasiones. Así que Harding nuevamente obtuvo otra orden de alejamiento y solicitó el divorcio. El divorcio se lo concedieron el 28 de agosto de 1993, pero 10 días después, el abogado de Harding pidió que se levantara la orden de restricción porque la pareja nuevamente deseaba reconciliarse. Pero en octubre de aquel mismo año, los vecinos de la pareja llamaron a la policía cuando los oyeron discutir, y un solo disparo
informaron haber visto a Gilloly levantar a Harding y colocarla en una camioneta y temieron que le hubieran disparado. Un oficial de policía detuvo la camioneta y confiscó una escopeta encontrada y una pistola Beretta de 9 milímetros que había sido disparada recientemente. El oficial luego entrevistó por separado a Harding y Gilloly sobre lo que había sucedido, pero sus historias no coincidieron. Gilloly primero declaró que el arma se había disparado cuando él la portaba, y Harding dijo que ella había disparado el arma. Un mes después, la pareja fue desalojada de su apartamento por no pagar el alquiler. Podría hacer un vídeo completo solo con esta parte de la historia. En lo profesional, Tonya intentaba mantener el rumbo. Después de los Juegos Olímpicos, regresó con su entrenadora de toda la vida, Diane Rawlinson. Aprovechando que ese ciclo olímpico era más corto, se marcó el objetivo de participar en los Juegos de Lillehammer de 1994. Durante la preparación para los Juegos Olímpicos, Jeff seguía en el entorno de Tonya, ayudándola, según decía, con la logística de sus entrenamientos y rodeándose de amigos que poco tenían que ver con el deporte. Entre ellos estaba un hombre llamado Shawn Eckardt, un tipo peculiar que se hacía pasar por experto en seguridad privada. En realidad era un fanático con delirios de grandeza que decía tener contactos en el FBI y redes internacionales de espionaje. Tonya lo conocía y aunque nunca quedó claro hasta qué punto lo tomaba en serio, Eckardt se convertiría en una figura clave de lo que estaba por venir. Para entonces, el ambiente en torno a Harding era un cóctel peligroso: presión deportiva, frustración personal y una relación tóxica que nunca acabó del todo. Todo esto estallaría en enero de 1994, en el Campeonato Nacional de los Estados Unidos, donde el nombre de Tonya Harding pasaría a la historia, pero no precisamente por su patinaje. El Campeonato Nacional de Estados Unidos de 1994 se celebró en Detroit del 6 al 8 de enero. La competición servía como clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Lillehammer. Unos meses antes de aquel campeonato, Tonya empezó a recibir amenazas. Primero fueron llamadas anónimas a los organizadores de distintos campeonatos, advirtiendo que Tonya Harding sería atacada si competía. Después llegaron cartas de amenaza enviadas a su propio club de patinaje. Fue entonces cuando Shawn Eckardt, el supuesto guardaespaldas y amigo de Jeff, empezó a frecuentar más las pistas de patinaje. Decía que tenía contactos en el FBI, que sabía quién estaba detrás de las amenazas y que podía protegerla. Con el tiempo se propagó la idea de que fue el mismo Eckardt quien redactó y envió al menos una de aquellas cartas para crear una sensación de peligro. Esa idea se ve en la película de Tonya de 2017, donde el actor que interpreta a Eckardt admite haber escrito las cartas, y aunque tiene sentido pensar eso, la realidad es que no está demostrado. En ese contexto en el que Tonya estaba recibiendo amenazas, Eckardt y Gilloly empezaron a hablar de un plan que, según ellos, serviría para proteger a Tonya de las amenazas. La rival principal de Tonya para clasificarse a los Juegos Olímpicos de Lillehammer era Nancy Kerrigan, esa chica que, si recordáis, en el mundial donde Estados Unidos se hizo con los 3 puestos del podio, quedó tercera por detrás de Tonya. Antes de enero de 1994, la relación entre Tonya Harding y Nancy Kerrigan era más bien profesional. No eran amigas, tampoco enemigos declarados. Simplemente competían por lo mismo, un lugar en los Juegos Olímpicos de Lillehammer. Nancy representaba todo lo que los jueces y los medios buscaban: elegancia, sonrisa perfecta, trajes impecables. Esa diferencia hizo que los medios vendieran toda la historia como una rivalidad clásica, la chica buena frente a la rebeldía de Tonya. En las semanas previas al campeonato, los periodistas empezaron a seguir cada movimiento de ambas, y la presión sobre las chicas comenzó a aumentar considerablemente, y llegó el día donde ocurrieron los hechos que os he narrado en la introducción. Era el 6 de enero de 1994. El Campeonato Nacional de Patinaje Artístico de Estados Unidos estaba a punto de empezar en la pista de Cape Cod. Nancy Kerrigan terminaba su sesión de entrenamiento después de ajustar sus giros y sus saltos, mientras un equipo de cámara grababa su sesión de práctica y la mostraba saliendo de la pista, atravesando una cortina. Ese es el momento en el que la cámara se apaga. De repente, en el pasillo de los vestuarios, un hombre apareció detrás de ella y le propició un golpe seco con un bastón telescópico contra su pierna. Sus gritos rompieron el silencio de la cámara. Ese es el momento donde ocurre la famosa grabación donde Kerrigan, tirada en el suelo, repite desconsoladamente: ¿por qué? ¿Por qué? Los entrenadores y el personal corrieron hacia ella. La situación era grave, no había sido un accidente,
fue un golpe y un ataque deliberado. Mientras tanto, Tonya Harding estaba al otro lado del hielo, ajena a todo aquello que acababa de suceder. No tardaron mucho en encontrar al responsable de aquel ataque, Shane Stant. Tal y como declaró en 2018, él se encontraba a aproximadamente medio metro detrás del equipo de cámara y esperó a que terminaran de filmar antes de seguir a Kerrigan a través de la cortina y golpearla. Tras la detención de Shane Stant, la policía comenzó a reconstruir cómo se había gestado el ataque. Stant, que había trabajado como conductor y era conocido por tener antecedentes penales, no actuó solo. Pronto surgieron preguntas sobre quién lo había contratado. Aunque el ataque a Nancy fue planeado, el ataque en sí estaba lleno de fallos. Shane Stant, el hombre que ejecutó el golpe, apenas conocía a su víctima y tampoco tenía experiencia como agresor profesional. El lugar elegido, un pasillo de vestuarios con cámaras cercanas, era demasiado público. El momento, mientras Nancy salía de entrenar, dejaba poco margen de maniobra. Además, el objetivo del ataque era incapacitarla de cara a los Juegos Olímpicos de Lillehammer, y al final pudo recuperarse a tiempo. Por lo tanto, la policía y el FBI no tuvieron muchos problemas para ir atando cabos. Pronto descubrieron a Derrick Smith, el tío de Shane Stant, que fue quien se ocupó de ayudarlo a escapar en su coche después del ataque. Más tarde, Jeff Gillooly, esposo de Tonya Harding, empezó a ser señalado. En paralelo, Sean Eckhart, su amigo y supuesto guardaespaldas, fue interrogado. Eckhart había hablado en varias ocasiones de proteger a Tonya y de la necesidad de neutralizar la competencia, y sus testimonios y acciones levantaron sospechas. Shane Stant, por su parte, declaró que Jeff y sus contactos habían organizado el ataque y que él solo ejecutó el plan, y poco a poco fueron hilando cosas. Lo que estaba claro es que aunque al principio lo negase todo, Jeff Gillooly era uno de los cocos, y al final, bajo presión, confesó que había estado involucrado en la planificación. Primero afirmó en declaraciones judiciales que el plan original no era atacar físicamente a Nancy Kerrigan, sino intimidarla mediante cartas y advertencias como una forma de asustarla antes del campeonato, tal y como sucedió anteriormente con las amenazas que recibió Tonya. Pero esa explicación no convenció, porque lo que sí ocurrió fue que Stant recibió instrucciones de actuar y el ataque terminó sucediendo, convirtiéndose en un crimen real. En medio de todo esto, Tonya Harding estaba bajo el foco mediático y judicial. Ella siempre negó haber tenido conocimiento previo del ataque, pero su relación era cercana con Jeff. Por aquel entonces, la pareja estaba junta y todavía se referían el uno al otro como marido y mujer. Eso y su presencia en el entorno de la planificación hicieron que la prensa y el público la miraran con sospecha. Se convirtió en el centro de un huracán mediático. Entrevistas, declaraciones, rumores y portadas que la señalaban como culpable potencial, aunque la evidencia directa no existiera aún. Así se fue revelando que un círculo reducido de personas, Jeff, Sean, Derrick y Stant, lo habían planeado todo. Mientras que todo se resolvía, Tonya Harding siguió compitiendo. Tras el ataque a Nancy, Harding ganó aquel campeonato de Estados Unidos, pero posteriormente fue despojada de su título. El panel disciplinario de la Federación de Patinaje Artístico de Estados Unidos votó por anular el título en junio de 1994. Aún así, en febrero, Tonya participó en los Juegos Olímpicos siendo compañera de equipo de Nancy Kerrigan. Sin embargo, la presión y el estrés fueron enormes. Al fin y al cabo, el ataque a Kerrigan recibió una cantidad sustancial de publicidad y los equipos de los medios de comunicación acamparon fuera de la casa de Harding y Kerrigan. En enero de 1994 la historia estaba en las portadas de Sport Illustrated, Newsweek y Time. Había mucha especulación sobre la supuesta participación de Harding en el plan de asalto. Dada esa situación, durante los Juegos Olímpicos Harding no pudo rendir al nivel de sus mejores años. Encima tuvo un problema con un cordón de patín roto en el programa largo. Los jueces le permitieron volver a patinar, pero no sirvió de mucho. Al final terminó octava en la clasificación, lejos de sus objetivos y de las medallas. Esa fue la última vez que la mujer del triple axel patinó en competición. Nancy Kerrigan, por su parte, se recuperó del ataque y brilló en Lillehammer, obteniendo una medalla de plata, lo que intensificó la narrativa mediática, la víctima triunfando mientras la sospechosa quedaba relegada. Aún así, a Kerrigan no se le vio muy satisfecha de su logro cuando subió al podio. Al final llegó la resolución. Derrick Smith, el chofer de Shane Stant el día que sucedió el asalto, recibió $6.500 para llevar a cabo el ataque. Eckhart había recibido el dinero del exmarido Jeff Gillooly y este se lo entregó a
Derrick. Shane Stunt inicialmente planeó llevar a cabo el ataque él solo y había viajado a la pista de patinaje de Kerrigan en Cape Cod a finales de diciembre de 1993, pero no pudo localizarla. Así que Stunt siguió a Kerrigan a los nacionales en Detroit a principios de enero de 1994. Giloli se opuso a perpetrar el ataque en Detroit, así que ordenó a Eckhart que enviase fondos a Stunt para que este regresara sin perpetrar el ataque. Eckhart, en cambio, le envió los fondos a Smith y este viajó hasta Detroit para juntarse con Stunt, y fue entonces cuando Stunt y Smith perpetraron el ataque juntos. El 1 de febrero de 1994, el abogado de Giloli negoció un acuerdo con la fiscalía a cambio de testimonios sobre todas las partes implicadas en el ataque. En julio, fue sentenciado a 2 años de prisión y se disculpó públicamente con Kerrigan, añadiendo: cualquier disculpa mía suena hueca. Giloli y Eckhart se declararon culpables de crimen organizado. Stunt y Smith, en cambio, se declararon culpables de conspiración para cometer agresión en segundo grado. Tonya, por su parte, en marzo de 1994, aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de conspiración para obstruir la justicia, admitiendo que había conocido algunos detalles del plan después de que se ejecutara el ataque, pero sin haber participado directamente en su planificación. En su declaración expresó arrepentimiento y aseguró que nunca quiso que alguien resultara herido, pero la percepción pública ya estaba marcada, la confianza se había roto. La Federación de Patinaje de Estados Unidos actuó rápidamente y Harding fue prohibida de por vida de competir en patinaje artístico profesional, poniendo fin a su carrera competitiva. La caída profesional fue fulminante. Entrevistas, portadas y programas de televisión la señalaron como responsable indirecta del ataque. Tras su prohibición del patinaje artístico, Tonya decidió alejarse de ese mundo, pero encontró formas para mantenerse en el mundo del deporte y del espectáculo. A inicios de los años 2000 sorprendió al público al incursionar en el boxeo profesional, compitiendo en combates de exhibición que le permitieron mantenerse activa y mostrar su fuerza física, aunque nunca alcanzó la relevancia que tuvo sobre el hielo. Participó en 6 peleas y acabó su andadura con 3 victorias y 3 derrotas. El boxeo no fue el único deporte que probó, ya que en 2009 Harding estableció un nuevo récord de velocidad terrestre para un coupé de gasolina clásico con una velocidad de 156 km/h, conduciendo un Ford modelo A de 1931 llamado Lickety Split en Bonneville Salt Flats. Además, apareció en programas de televisión, reality shows y documentales sobre su vida, incluyendo su participación en la película I, Tonya en 2017, que retrató su infancia complicada, su talento y el escándalo de 1994. A nivel personal, Tonya mantuvo una vida más discreta, intentando reconstruir su reputación y separando la persona del atleta que había sido marcada por los titulares y los escándalos. Su historia se convirtió en el ejemplo de cómo el talento y la disciplina deportiva pueden verse eclipsados por decisiones extradeportivas y relaciones tóxicas. Fue pionera en ejecutar saltos complejos como el triple axel, pero siempre será recordada por el ataque a Nancy Kerrigan, una figura controversial como Hans Niemann, el ajedrecista que fue acusado de hacer trampas usando juguetes sexuales. Haz clic en el vídeo que aparecerá por aquí si quieres conocer la historia. Un abrazo y hasta la próxima.